Queridos amigos, feliz domingo y bienvenidos una vez más a su programa de Entre Cuerdas, como cada domingo, conectados contigo. Y nos da mucho gusto estar conectados, que nos recibas en tu casa, en tu computadora, en tu móvil. Hoy tendremos un programa de lujo como cada domingo. Y se trata de uno de los ganadores del festival, del concurso internacional de guitarra, tanto de su edición nacional como de la edición internacional 2004 y 2014. Me refiero a nuestro querido amigo Omar Kaminsky. Omar, ¿cómo estás? Hola, querido Rodolfo, querido Daniel, muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gran honor participar aquí con ustedes. Daniel Camero, ¿cómo estás? Un Muy domingo bien, más. maestro. Con gusto saludarlos nuevamente a todos y bienvenido, Man, nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar nuestro programa, quisiéramos manifestar que nos unimos al sentimiento que embarga toda la comunidad cultural de Sinaloa por el sensible fallecimiento de nuestro amigo, un gran promotor cultural y un gran amigo de la Fundación Cultural de la Guitarra. Y por eso, a nombre de todos los que conformamos esta asociación, expresamos nuestro sentimiento de tristeza por el fallecimiento del profesor Arturo Castañeda Dueñas, quien en días recientes, pues lamentablemente falleció a causa del COVID. Entonces, dedicamos este programa a la memoria del profesor que desde el primer festival, desde su primer edición, fue de los promotores que más impulsaron este proyecto. Entonces, un abrazo a sus familiares, amigos y también al gremio cultural de nuestro estado. Descanse en paz, maestro. Que descanse en paz el maestro. Oman Kaminsky, hace poquito estuvimos aquí en Culiacán, estamos grabando la obra de las Folías de España para el disco de Ponce de Leyen que pronto van a tener, Ujú. pero habíamos estado platicando mucho sobre lo que ha sido tu vida en la guitarra y hay muchas cosas interesantes que en la plática surgieron y que a mí me gustaría mucho que pudiéramos compartir con la gente que nos sigue. Quisiera que nos platicaras cómo fueron tus inicios en la guitarra, qué te llevó a elegir el instrumento y cómo empezó tu formación. Sí, bueno, muchas gracias, Rodolfo. Pues mira, eh, la guitarra ha sido, ¿cómo decir? Un instrumento muy metido en la cultura mexicana. Entonces es muy común que a veces en la casa hay una guitarra ahí aunque nadie la sepa tocar. Y así fue mi caso. En mi casa había una guitarra ahí que nadie tocaba, nadie sabía tocar. Y estaba ahí medio guardada en un closet. Y a mí me encantaba sacarla. Yo la sacaba y la limpiaba, así. Pero pues yo no sabía tocar, le hacía nada más así, pero pues no sabía ni afinarla, no sabía nada. Y hasta que de repente, enfrente de mi casa se mudó un músico. Y era un músico que tocaba rock. Entonces tenía ahí sus ensambles, digo, sus ensayos y se escuchaba pues en toda la calle. Y entonces yo me acuerdo que ahí pues yo me di cuenta que tocaban y fue que le dije a mi mamá que yo quería aprender. Y entonces así empecé de manera popular. Después en la escuela yo ya tocaba un poquito gracias a este chavo. Y después en la escuela abrieron una rondalla, así en la escuela primaria. Y pues yo me metí porque siempre me llamó la atención la guitarra. Fíjate que muchas veces comento que desde niño a mí me llamaba la atención. Yo veía en la tele cómo agarraban la guitarra con las dos manos. Yo pensaba que la agarraban como pues, para que no se les cayera, ¿no? Ya después me di cuenta que ahí pisaban. Pero, o sea, era yo tan niño que ni me daba bien cuenta de cómo era, pero siempre me llamaba la atención. Y, y así empecé de manera, digamos, popular, hasta que un día, pues yo me acuerdo que, bueno, a mi mamá siempre le ha gustado la música clásica, y aunque pues no se dedica, pues siempre le gusta poner música clásica. Y ella compró un disco de guitarra clásica. Y bueno, y me lo regaló. Y para mí fue así como un cambio rotundo, porque ese disco me enamoró. O sea, de repente había todo lo que yo escuchaba, era así como, wow, o sea, eso lo hace. Y además me sorprendía que era una sola guitarra la que lo hacía, ¿no? De repente, por ejemplo, me acuerdo que estaba ahí.
la sonata 22, Opus 22 de Fernando Sor, y yo escuchaba así como había melodía y acompañamiento y bajos y miles de cosas ahí, y yo me quedaba así, ¿cómo le hace una sola persona para hacer todo eso? Y porque yo sabía, tenía, digamos, ya en ese momento un poquito de noción de acordes y de melodías, pero no juntos, ¿no? Ni todo lo que ya sabemos que hay en la música clásica. Entonces a mí me maravilló eso y fue eh, que de repente me fui metiendo más. Yo inclusive lo intentaba sacar de oído, pero obviamente era pues muy difícil. Pero me acuerdo, por ejemplo, esos acordes, ¿no? De la sonata, así, yo los sacaba así un poquito. Y ya después que empezaban a tocar más difícil, ya me paraba. Pero entonces, bueno, me acuerdo que después tuve contacto con el maestro de la secundaria de música. Él era guitarrista. Y entonces, pues, yo ni sabía, para mí era el maestro de guitarra, digo, de música, de la secundaria además, ¿no? De estos que ya sabes que en la secundaria música es como casi recreo número 2, ¿no? Pero un día el maestro llevó su guitarra, como que se ve que quería como mostrarnos un poquito de lo que él hacía con la guitarra. Y justo empezó a tocar una obra que venía en ese disco y yo me quedé así, wow, o sea, en ese momento así, haz de cuenta como en películas así donde todo se calla y nada más escucho al maestro. Algo así me acuerdo que pasó. Y yo inmediatamente, o sea, yo estaba en la secundaria y no tenía dinero ni nada, pero inmediatamente yo le dije, maestro, yo quiero clases. Yo no sabía si mi mamá me las iba a pagar o no, pero yo quería aprender. Y así fue como empecé con la guitarra clásica. Ya después logré entrar a una escuela, porque yo quería más, yo quería, ¿cómo decir? En ese sentido, en la guitarra nunca he tratado de no conformarme, de siempre seguir buscando pues más perfección, más tocar más obras, tocar con proyectos que me gusten más. Pero desde entonces así era. Yo quería más, no quería conformarme con lo que tenía. Y entonces así fue que hice mi examen a la superior y a la nacional, pero bueno, en ese me quedé en la superior y afortunadamente llegué con una maestra con la que yo funcioné muy bien, nos acoplamos muy bien, que es Isabel Viley, que de hecho la conoce porque ha estado ahí con ustedes y todo. Y con ella estudié. También ya obviamente en mi trayectoria como estudiante, pues tuve clases con otros maestros, ¿no? Tanto magistrales como algunas privadas. Por ejemplo, a veces iba con el maestro Juan Carlos Laguna, a veces en los festivales, ¿no? Justo como el de Culiacán, eran grandes experiencias, ¿no? Ver las clases y ver qué decían los maestros internacionales. Y, y ya después eh, fue que empecé con esta cuestión de los concursos, que es parte, yo pienso, como muy importante de mi formación como guitarrista y de mi carrera. O sea, yo no me imagino el lugar en donde estoy ahora sin esa etapa. Así de importante fue. Y curiosamente, Culiacán, bueno, no curiosamente, más bien es remarcable que Culiacán juega un papel primordial en eso, porque no nada más fue el primer concurso que gané, también fue el primer concurso al que fui. También fue mi primer viaje con la guitarra. Yo jamás me imaginé, o sea, era como un sueño para mí irme a otro lugar con la guitarra para hacer cosas y tocar, ¿no? Entonces, no sé, es que hasta los olores se me quedan grabados de esos momentos porque fueron realmente muy especiales y me marcó tanto que yo duré concursando, híjole, años y años y años. Me encantó. Y no siempre me iba bien, algunas veces no pasaba o algunas veces no ganaba, lo que sea, pero aún así yo me mantenía como con ganas de concursar. Después fue que ya fui a Holanda a estudiar, a continuar con la maestría. Y, y ahí yo tenía en mi sueño también seguir concursando, pero lo que pasó al principio fue que mientras estudiaba, pues no tenía mucho dinero porque como estudiante, pues apenas te alcanza. Entonces ir a concursos era una inversión y era así como, ching, no va a poder. Y fui realmente a muy pocos mientras yo estudiaba, fui yo creo que a uno o dos. eh, y ya fue hasta que ya terminé, que ya tenía una estabilidad un poquito mayor, también ya llevaba más años en Holanda, que pude ahorrar un poquito de dinero como para empezar a ir a concursos y fue como una segunda ola de concursos. Algo así más o menos fue. Oye, man, muy interesante Ujú. lo que nos estás diciendo. Una pregunta, ¿qué edad tenías cuando ingresas a la superior? Sí, pues tenía 15 años. Era justo al mismo tiempo que entraba yo a la prepa. Ah, Eh, ok.
Sí. Oye, y otra cosa que me llama la atención, quiere decir que aquí en Culiacán el concurso nacional en el 2004, que fue cuando ganaste, ¿fue el primer concurso en el que participas? No, no, tal vez eso no lo dejé claro. Yo fui un año antes, fui en el 2003. Ah, ok. Ese fue el primer viaje que yo hice. Ah, ok. Y yo, pues, yo quise concursar porque, pues, me llamaba la atención. O sea, de alguna forma decía, bueno, ya que voy hasta allá, pues voy a probar, ¿no? Voy a concursar, a ver cómo es la cosa. Y y yo me acuerdo que llegando ahí empecé a ver un montón de guitarristas que ya eran famosos, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba, por ejemplo, Cecilio Pereira, estaba Jaime Soria, que acaba de ganar varios concursos, también estaba Ernesto Luna Gómez, un montón, así que, y además todos ellos llegaban y, hola, ¿cómo estás? ¿No? Así, y yo nomás así, yo no conocía a nadie, ¿no? Pero curiosamente ahí, en ese viaje, hice grandes amigos, que hasta la fecha somos cercanos. Y me encantó. Entonces, ese año, pues no lo gané, o sea, pero estuvo muy padre porque afortunadamente pasé a la final y fue como un gran, o sea, yo no me lo esperaba. Yo me acuerdo, antes de concursar, el concurso fue en una salita así chiquita ahí en el CIDE, que antes era Difucur. Creo que era una sala de cine, así chiquita. Ajá. Y me acuerdo, estábamos así todos los guitarristas afuera, y en eso nada más salió alguien de la organización, ni me acuerdo bien porque estaba yo así como en las nubes, y me dice, no, ya te toca, ¿no? Y en eso siento así mi corazón, pum, 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 pum. Seguramente fui yo, porque yo en esos años estaba en la organización del concurso. Ajá, pues puede ser, sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que yo sentía, realmente, era de las primeras veces que yo sentía mi corazón así, de que lo podía casi ver, ¿no? Bueno, Y yo, pero sí, sí. Y eso, dije, bueno, ya estoy aquí, ya, en ese entonces yo nunca había ido tan lejos de la Ciudad de México, era lo más lejos que yo había ido. Y Mira. y entonces dije, bueno, ya estoy hasta acá, pues que valga la pena. Entonces dije, yo intenté dar lo mejor y todo. Y afortunadamente funcionó. Ya en la final, pues no tenía yo ni la experiencia ni las tablas como para estar al nivel. Pero me sirvió tanto que me motivó que ese año que pasó entre el 2003 y que regresé en el 2004, yo creo que es el año que más he estudiado. Me la pasaba todo el día en la escuela, tocando, hasta pedía chance de salir más tarde. O sea, fue una motivación tremenda la que yo viví ahí. Es interesante. Es decir, antes de ganar el concurso del 2004, solamente hiciste el concurso del 2003, te enfocaste un año Sí, en estudiar y ganaste el siguiente año. sí, bueno, obviamente yo no esperaba ganar. O sea, yo dije, bueno, esto me gustó tanto que más o menos vi qué obras tocaban, porque yo no tenía ni idea, nunca había ido a concursos. Y entonces dije, pues voy a poner esas obras. Pues. De hecho, ahí fue cuando puse la sonata de Brauer, que esa sonata me acompañó desde ahí hasta todavía la toco, ¿no? O sea, ya. Bueno, muy interesante. Oye, man, yo creo que eres de los guitarristas mexicanos o de una generación de guitarristas mexicanos que ha ganado pues muchísimos concursos, pues, o sea, y muchos muy importantes. A partir de aquí, dices, empiezas obviamente, a participar en más concursos. ¿Qué consejo le das tú a los jóvenes, por ejemplo, o tienes de alguna manera identificada cuál ha sido la clave del éxito como para haber ganado tantos concursos? bueno, para empezar a mí me gusta, o sea, te tiene que gustar esa cuestión de exigirte en un preciso momento, dar lo más que puedas. Y el ser juzgado también, o sea, porque justo en un concurso hay un panel de profesionales que van a opinar sobre si tú tocas lo suficientemente bien o no, como para obtener un premio o pasar a una final. Y eso es duro, eso es difícil. No todo el mundo está dispuesto a someterse a ese rigor. Entonces, bueno, a mí me gustaba, eso era como lo primero. Y luego, pues fue algo que fui aprendiendo, la verdad. Fíjate, como el primer año, te digo, fue una motivación magnífica, porque pues era la primera vez, yo veía que era un concurso muy importante y como que noté que podía dar más. O sea, yo como que sentí que en la final yo me quedé corto con lo que podía dar, no con el nivel de los otros pues son otros guitarristas, pero yo noté que yo me había quedado corto con lo que pude dar, entonces fue que por eso me motivé para tratar de dar al siguiente año lo más que yo podía. Y después
pasó algo, bueno, gané, yo no cabía de la felicidad, pero después pasó algo que en mi mente empezó a jugar chueco. Como yo había ganado el concurso de Culiacán, entonces yo empecé a sentir que ya tenía que ganar todos los concursos, porque era así como, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que gano aquí y voy a otro concurso? Pues ahora tengo que ganar. Y entonces yo solito me puse una piedra así tremenda atrás en la espalda. Y me acuerdo que fui justo después, bueno, no justo, pero unos meses después de Culiacán, fui a un concurso al de Tasco. Y fue un concurso muy difícil porque había grandes concursantes. Siempre ya sabemos que en México hay grandes guitarristas. Pero yo acababa de ganar el Culiacán, entonces yo tenía esa mente así como que, ay, pues soy el ganador de Culiacán, ahora tengo que llegar y ganar aquí también, ¿no? O sea, como que yo solito lo tomé un poco mal. Defender el título. Algo así, pero no lo sé. Siento que a mí, por lo menos a mí no me ayudó. Y lo que quiero decir con esto es que de repente fui aprendiendo a concursar, pues desde cómo soy yo. Y empecé después de como que en vez de intentar mantener así como cierto prestigio, cosas así, más bien intentaba yo mantener el nivel que yo quería dar. O sea, me empecé a enfocar más en lo que yo podía dar que en lo que había hecho o no había hecho. Y incluso, pues empezaba a competir conmigo mismo. Trataba yo de ver, o sea, cosas que no me habían ido muy bien según yo, trataba de cada vez mejorarlas más, hasta que siento que fui agarrando experiencia en los concursos y ya podía manejar mejor tanto el ganar como el no ganar, porque te digo, también hay quien no gana y se va para abajo, se siente que no toca bien, y pues tampoco es así. Ni ganar tampoco te hace el mejor, ni perder o no pasar no te hace el peor, ¿no? Entonces empecé a tomarlo un poco más desde lo que yo puedo dar y ya. Yo buscaba, por ejemplo, inclusive había veces donde yo me sentía muy bien, que había tocado bien, como yo podía, y pues tal vez no era del gusto del jurado o había alguien que gustaba más y pues no ganaba, pero yo me sentía bien, o sea, dije, bueno, logré lo que yo buscaba y eso buscaba. Ujú. Es muy importante eso, ¿no? Porque en los concursos eso puede ser un factor determinante, el sentido de tomar las cosas o tomar el resultado con cierta sabiduría, porque seguramente muchas personas, y no nomás en concursos de guitarra, en concursos de canto, en concursos de cualquier otro instrumento, que cuando hay un resultado adverso, pues los invade un sentimiento de frustración, ¿no? Que incluso en muchos hasta pueden tomar la decisión de abandonar lo que es la práctica instrumental, ¿no? Al no sentirse de que porque no pasaron o porque no lograron algún premio hayan podido, Exactamente. haya sido por ellos, pues porque no son buenos o lo que sea. Sí, y también uno tiene que entender que, por ejemplo, de un concurso en donde hay 30, 40 participantes, pues solo uno va a ganar, ¿no? Y eso no quiere decir que los otros 29 o 30 sean malos guitarristas, para nada, ¿no? Es como, no sé, yo a veces veo las competencias olímpicas, ¿no? Que bueno, sí, uno es el que gana, pero tú ves todos los otros llegan a decir un milisegundo después, ¿no? O sea, todos están así igual, más o menos, ¿no? Oye, y ahorita que dices que están casi igual, tú ves bueno, ya lo estás comentando que cuando concursabas, pues obviamente veías que todos eran guitarristas muy buenos. En tanto en el nivel nacional como a nivel internacional, cada vez se acercan más, ¿no? Lo que es el nivel de calidad en cuanto a los concursantes. Y ya que has tenido mucha experiencia de tocar en el extranjero, de hacer concursos en el extranjero, ¿cómo ves en referencia al nivel de la escuela de la guitarra en México? ¿Cuál piensas que es su cualidad más importante y qué piensas que necesita para mejorar? Bueno, yo pienso que justo con la labor que han hecho agrupaciones como las de ustedes, ¿no? Donde buscan incentivar a la guitarra, no nada más con concursos, sino con conciertos, con clases, con traer maestros, grandes figuras de la guitarra. Todo eso hace que se genere un ambiente que beneficia mucho a la guitarra. Y eso, yo pensaba, por ejemplo, que al ir a Holanda yo iba a encontrarme con algo parecido. Y no, o sea, el nivel guitarrístico, cómo se mueve la guitarra aquí en México, es algo de verdad muy especial. Y es ya incluso hasta famoso en el mundo. Yo veía guitarristas europeos que sabían que en México había mucho movimiento de guitarra.
y había muchos conciertos y había muchos concursos. Incluso muchos me preguntaban, oye, es que quiero ir a México, yo sé que está lejos, pero ¿cómo están los concursos? Pero, o sea, porque les llamaba la atención. Y, y todo ese movimiento yo creo que ha ayudado, además de, bueno, que ya, digamos que las generaciones actuales, pues no vienen de la nada, o sea, vienen del trabajo de otras generaciones de guitarristas. Ustedes mismos, por ejemplo, las condiciones en las que ustedes estudiaron allá en Culiacán, pues no son las mismas que un chavo de hoy en día tiene, ¿no? Y lo mismo para mí, o sea, yo estudié con unas condiciones y yo espero que los jóvenes de ahora tengan más opciones y así tal vez los profesores con los que nosotros estudiamos tuvieron unas condiciones completamente diferentes. Y entonces yo creo que es una suma de todos esos factores las que hacen que la guitarra en México esté como está. Y por otro lado, pues el ejemplo que han dado otros guitarristas cuando se van al extranjero a concursar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba empezando con los concursos, pues yo ya escuchaba de otras generaciones de maestros que habían ganado concursos en el extranjero. Entonces eso motiva y dices, bueno, yo también quiero luchar y ver si puedo lograr algo así. Y eso yo espero que se siga alimentando a las nuevas generaciones. Qué bien, quisiera compartir un poco con nuestros amigos, pues una pequeña pieza, una pequeña intervención de Oman tocando. Ahorita vamos a ponerlo, porque pues como estamos completamente en vivo, aquí está. Vamos a compartir un momento musical con Oman Kaminsky. Bravo, maestro. Bravo. Muchas gracias. Compártenos lo que hemos escuchado, por favor. Bueno, esa es una variación de Rochberg, que es un compositor estadounidense, que él tomó el tema famoso de Paganini, del Capricho, el tatagirigatín, tatagirigatín, e hizo como 100 variaciones, o sea, y esta es nada más una vez. De hecho, hay un disco por ahí, la dedicó al maestro Elliot Fisk, y el maestro Elliot Fisk las grabó, y es todo un disco solo eso. Es una obra de una hora. Es un disco de una obra, exacto. Exactamente. Oye, Oman, yo te quería consultar algo. Estaba viendo aquí tu trayectoria de concursos. Veo que hay una década impresionante. Incluso separas tus concursos nacionales y tus concursos internacionales. Pero hay una década del 2004 precisamente al 2010 que imparable, maestro. Imparable. O sea, concurso tras concurso prácticamente, ¿no?
Bueno, es que, ¿cómo decir? A mí me gusta mucho y Digo, ahí también en esa lista pongo los que gané, pero hay algunos que pues no gané. Entonces, pues yo iba a todo lo que podía. Y de verdad que es, a mí ir a un concurso me motiva mucho. Entonces, era una forma también para mí de mantenerme como estudiando mucho, buscando cada vez tocar un poquito más limpio, un poco mejor, más musical. Entonces, para mí era una herramienta los concursos, una herramienta de una fuente de motivación. Oye, man, ¿y en qué momento decides irte a La Haya? Tengo entendido, ¿no? A La Haya, Sí, a Holanda. ¿En qué momento, bajo qué circunstancias, qué te impulsó? sí. Bueno, desde siempre a mí me llamaba la atención Europa porque, bueno, la música que estudiamos yo sé que es global, pero digamos que nace en Europa. Y entonces, no sé, a mí, cuando tuve alguna vez la oportunidad de ir y todo, yo quedé maravillado. Y entonces yo quería ir a Europa y cuando terminé la licenciatura, pues yo quería continuar mis estudios. Y estaba obviamente opciones. Aquí en México era apenas habían abierto la maestría de guitarra en la UNAM, pero había pocas opciones realmente para estudiar la maestría. Ahora hay un poco más. Entonces, además de que había pocas opciones, yo quería irme al extranjero. Y, y en Holanda estaba el profesor que a mí me llamaba mucho la atención, que es Zoran Dukic, que de hecho usted lo conocen bien porque pues, ha estado ahí. Entonces yo realmente fui a Holanda buscando al profesor. El maestro Zoran también enseñaba en ese entonces en Barcelona. Pero por otro lado yo decía, bueno, está padre estar en España, pero yo también quería aprovechar un poco más esa experiencia y tal vez ir a una cultura un poco más diferente. Digo, yo sé que España es diferente también, pero pues Holanda es más, ¿no? Entonces quería aprovecharlo un poco más y también por eso en Holanda también se dieron las condiciones, o sea, bueno, un poco que yo lo busqué, pero también se fue dando. Ya. Y allá hiciste una maestría y leo que hiciste dos maestrías. Así Cuéntanos es. de esto, por favor. Ujú. Sí, porque bueno, hice la maestría en guitarra primero. Y bueno, a mí siempre me ha gustado también dar clases y yo es parte importante de mi actividad profesional. Y entonces yo decía, bueno, ok, me he dedicado muchísimo a estudiar cómo tocar y todo, pero realmente a estudiar la cuestión pedagógica, pues no he estudiado mucho. Entonces existía ahí la maestría en pedagogía musical y era también, por otro lado, una opción más para también quedarme más tiempo allá, porque yo quería también estar más tiempo en Holanda y poder ir a más concursos, más festivales. Y en ese entonces, bueno, ahorita yo tengo ya un pasaporte europeo, pero en ese entonces no tenía. Entonces, pues ya sabes que si no estás estudiando o con un trabajo ya formal y todo, pues no te puedes quedar en un país extranjero fácilmente. Entonces era también una opción para mí esa. Cumplía todo, cumplía mi necesidad de aprender cuestiones pedagógicas y también me daba la oportunidad de quedarme más tiempo en el país. Excelente, excelente. Ujú. Oye, man, una pregunta que yo te quería hacer sobre el repertorio. Obviamente cada quien va encontrando, o cada músico va encontrando cierta identidad con diferente tipo de repertorio. ¿Cuál es el repertorio que más has abordado y por qué? ¿Cuál es porque ahorita vamos a compartir también incluso o alguna una interpretación tuya con otro instrumento, ¿no? Con otro Ah, sí. instrumento. ¿Nos Pues podrías? fíjate, yo creo que ahí tiene que ver mucho la forma en que yo aprendí con Isabel Villey. Ella le gustaba que tuviéramos un panorama general de cada año, por ejemplo, no era así como que nos enfocáramos en un periodo, sino intentaba que tuviéramos lo más posible abarcado, desde el Renacimiento, Barroco, todo. Y entonces, año con año yo tenía un poco de todo. Y así me quedé. Después en la maestría también. Y ahorita actualmente sigo igual tocando. Mis conciertos no son temáticos como tal de, ahora voy a tocar ese periodo. Siempre son un poco de todo. Y digo, tiene sus ventajas y sus desventajas también es eso, que es como, ok, sí, en realidad no soy especialista en nada. Eh, pero bueno, también por la impronta que tuve con Isabel, a mí siempre
y bueno, tal vez es un gusto ya también personal, la música antigua siempre me ha llamado la atención, muchísimo. Pero justo lo malo, o bueno, que yo veo un poquito en desventaja, es que la guitarra, pues no existía. Así como nosotros la tocamos hoy en día, no existía en ese entonces. Entonces, esa música que a mí me encanta, hay que arreglarla, y ya hay una complejidad, digamos, un obstáculo más. eh, Porque pues entonces tienes que saber un poquito cómo se hacen los arreglos, qué hizo el arreglista. Y claro que se pueden tocar. Yo toco música antigua en la guitarra, pero hay una cuestión ahí de los instrumentos antiguos que a mí me llama mucho la atención. Y aunque no me dedico a eso, obviamente, pues yo tengo ahí mi guitarra barroca, tengo una guitarra de 10 cuerdas con la que uso para hacer transcripciones con guitarras de bajos. Porque al final también yo me doy cuenta, yo soy guitarrista. Yo quisiera, por ejemplo, tocar laúd, ¿no? Pero pues yo soy guitarrista, o sea, tendría que aprender otro instrumento. Entonces, digo, yo sé que hay mucha gente que lo hace y que domina los dos o se especializa, pero en mi caso también me gusta mucho la música contemporánea y la música del siglo XX para guitarra y románticos, todo, o sea, es un poco chistoso porque no, no me he especializado en nada, pero al fin sí eh, intento que también que cada uno de los periodos, cada una de las obras, pues tenga su estilo propio. Vamos a compartir un fragmento también, de hecho tocando un instrumento antiguo aquí humano. A ver, vamos a ver. Bravo, maestro. Compártenos qué escuchamos. Muchas gracias. Pues esta es una obra para laúd barroco francés, eh, que pues está escrita en tablatura de laúd. Y bueno, yo tengo una guitarra, es de Gautier, esta se llama La Inmortal. Y, y tengo una guitarra que, aunque en realidad es del mediados del siglo XIX, es una copia de una guitarra vienesa, que es más o menos de la época de Johann Caspar Merz, pues funciona muy bien para este tipo de arreglos con bajos extras como era el laúd barroco. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, a mí esta música me encanta. Entonces yo cuando la escucho, eso, yo puedo pasar horas ahí. Y con esta guitarra cuando la obtuve, pues sentí que podía acercarme más. O sea, casi que la uso más para música antigua que para la música del siglo XIX. Eh, pero sí, es por eso que les decía que yo soy guitarrista. Entonces yo busqué algo que estuviera en medio, que es una guitarra, pero que se acerca un poquito al laúd. Y entonces esta es una contraguitarra, se llama, por los bajos extras. Oye, man, y una pregunta, ¿tú haces, ahorita que estabas hablando de las transcripciones, tú haces tus propias transcripciones para ese tipo de repertorio? Sí, por ejemplo, esta obra que acabamos de escuchar, pues aunque casi todo lo intento mantener con la esencia de la obra, pues no queda porque no es laúd, o sea, sigue siendo una guitarra. Entonces, sí, yo lo arreglo. O hay veces que, por ejemplo, ya en guitarra moderna, pues ya hay tantas transcripciones a la mano, pero lo que sí hago, intento saber qué es lo que hace el arreglista y ya me quedo yo con lo que yo creo que funciona y lo que no, pues lo adapto. Entonces, no, digamos, cuando son arreglos, no me voy ciegamente en caso de la guitarra, ¿no? Imaginemos que tocamos una suite de Bach, que ya hay como millones de transcripciones ya hechas. Pues no me voy ciegamente, aunque el compositor, aunque el arreglista sea famoso, también intento ver, a ver qué había en el original y qué hay en este, y intento ver qué hay, qué hizo.
Ujú. Oye, Omar, bueno, muchos de nuestros amigos no saben, pero Omar, así que ha sido tan inquieto y que ha abordado, pues obviamente, o que les dice que le interesa todos los repertorios, también sabemos por ahí que incluso has hasta construido guitarras, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, este es una especie de hobby que tengo que es, yo pienso que surge del amor hacia la guitarra, o sea, la guitarra como instrumento. No nada más me gusta tocarla, sino me gusta, o sea, yo disfruto mucho ver una guitarra, por ejemplo, o acariciarla, casi que suena raro, pero cuando, no sé, hacerle así como en el Martins, que se siente bien bonito, todo, no sé. Entonces, parte de este amor a la guitarra es también saber cómo se hacen. Y pues aunque todo el tiempo tenemos una guitarra en la mano, pues raro de vez un guitarrista sabe cómo se hace una guitarra. Y a pesar de que yo tenía aquí en México amigos lauderos, de Paracho, incluso de la Ciudad de México, pues era algo que yo tenía así como pendiente, que no sabía cómo hacer y que yo quería aprender. Y entonces yo me acuerdo que ya estando yo en Holanda, eh, en Bélgica hay una escuela de laudería, que cuando juntan varias guitarras de los alumnos, le piden a algún guitarrista que dé un concierto con todas las guitarras. Y entonces, por una amiga en común, el maestro de ahí me invitó. Y entonces, pues a mí me encantó era un recital, yo tenía como 15 guitarras, no sé. Entonces cada obra agarraba una de las guitarras y tocaba ahora esta obra. Entonces yo intentaba, me las dieron las guitarras un día antes, e intenté así como ver qué sonido tenía, qué me decía la guitarra y decía, yo creo que a esta le queda bien esta obra, ¿no? Y así. Y al final, bueno, yo estuve muy contento, pero también los guitarreros, ¿no? Y el maestro estaba muy contento. Y ahí cuando me acerqué con él, yo le conté esta inquietud que yo tenía de saber cómo se hacían las guitarras. Y fíjate, es difícil entrar ahí, o sea, hay que hacer una lista de espera muy larga porque el maestro es muy bueno y los maestros que hay ahí son muy buenos. Y él me dijo, bueno, pues vente. Y entonces llegué así como directo, ¿no? Así a la escuela y yo iba cada semana a Bélgica, estuve así como un poco más de un año, año y medio. En realidad no acabé todo el curso porque el curso dura 3 años, pero sí pude aprender cómo es que se hace la guitarra, cómo funciona la madera. Y, y bueno, me enamoré tanto que ya hasta tengo yo un tallercito ahí en mi casa, pero lo hago de manera como hobby, o sea, para nada profesional. Muy, muy interesante. Oye, man, algo que quisiera preguntarte. Hace un par de años, obviamente, pasaste un momento muy difícil de tu vida, que afortunadamente superaste, pero siempre te hemos visto con ese carácter, siempre con ese ánimo. Eh, obviamente cambió la perspectiva de tu vida a partir de este suceso, pero tu manera de ver la música, ¿cómo es ahora? Sí, pues fíjate, así sí, como tú dices, en septiembre del 2000, el día del temblor, cerca del temblor que hubo en la Ciudad de México, del 2019 fue, ¿no? Ah, no, ¿qué? Ahí en 17. Ajá. ¿Es correcto? Ajá, o algo así, ya estoy un poco así como distraído. Pero yo al poco tiempo me di cuenta que tenía cáncer, ¿no? Y para mí fue como, órale, ¿no? O sea, jamás, yo decía, pues si estoy joven, ¿no? O sea, es algo que uno piensa que le da a la gente mayor, o bueno, o que le da a cualquiera, pero no a ti, ¿no? Y, y entonces que de repente yo estaba en eso, en medio de eso, era algo que primero pues no me cabía, no lo podía creer. Y nada, pues ni modo, o sea, al final también con ayuda de mucha gente, de todos los que estaban cerca de mí, y con muchos, pues no sé, actitud y todo, los doctores, pues pude salir adelante y ahorita yo me siento bien. Digo, todavía tengo chequeos, ¿no? Normales, pero yo ya estoy curado. Entonces eso es algo que sí me cambió porque, pues yo la verdad, o sea, yo creo que todo el que le dicen que tiene cáncer, pues experimenta muchas emociones y una de ellas es, pues, que ves la muerte. O sea, no, afortunadamente no me morí, pero cuando uno escucha cáncer, casi casi lo primero que piensa es en muerte. Y, y pues los tratamientos también son muy agresivos, son, eh,
pues no sé, son operaciones, son quimioterapias, radioterapias, cosas que pues te lesionan, te lastiman. Y por un rato yo no podía tocar, o sea, yo no podía tocar, porque bueno, primero pues por la operación pues no me podía ni sentar, pero ya después de la operación, por la quimio, ¿no? Porque la quimio era tan agresiva que lastimaba mis nervios, entonces tocar tocar la guitarra me dolía, o sea, yo no podía porque me dolía tocar. Y entonces, pues bueno, yo pensaba, bueno, a ver si es temporal, ¿no? Pero de repente ya me dejaron de dar quimio y eso seguía ahí. Y entonces yo dije, híjole, ya no va a poder tocar. Y yo entonces yo empecé a pensar, pues, otras maneras de seguir con la música. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, qué bueno que doy clases, porque afortunadamente la labor docente no te exige que seas concertista. O sea, sí tienes que saber lo que haces y lo que enseñas, pero no tienes que ser concertista practicante para ser profesor. De hecho, a veces si es así, es más difícil porque tienen giras y todo. El chiste es que ahí yo agradecí mi trabajo como profesor, o sea, que lo que vale es lo que sé y no lo que puedo hacer. Y por otro lado, estaba yo ya pensando en opciones de seguir practicando la música sin que fuera con la guitarra. Afortunadamente, pues me dieron un medicamento ahí que ayudó a que toda esta sensación de la mano desapareció. Y ya, ahorita yo ya estoy bien, o sea, yo puedo tocar bien, yo puedo dar un concierto sin problemas, pero sí hubo momentos de incertidumbre. Y pues claro que, pues no sé, uno empieza a apreciar cosas que das por hecho. A veces hasta un día bonito, ¿no? Uno ya lo da por sentado. Y pues te das cuenta que es realmente un regalo. Así es. Bueno, Igual con la música, te pasó lo mismo con la guitarra, Sí. tocabas más ya después. Pues sí, fíjate que sí sentí, dije, ay, híjole, cuando sentía que ya me iba a morir, decía, híjole, ya me voy a morir, y tanta música que no toqué, ¿no? eh, bueno, muy Ah, bien, maestro. Tú comentabas ahorita, Oman, eh, que, que había que dar clases por esta circunstancia personal, ¿no? Que agradecemos, ¿verdad? Que estés en bien, ¿no? Cuéntanos, Oman, tu experiencia al incorporarte a las instituciones profesionales de educación musical, ¿no? Cuéntanos Sí, tu experiencia, por favor. bueno, pues por ejemplo, yo estudié en la Escuela Superior de Música, que es de Bellas Artes, y también, aunque no estudié ahí, pues yo me sentía muy cercano a la UNAM porque tenía un montón de amigos de ahí, de, pues los profesores de ahí yo los conocía, algunas veces te digo que alguna vez tomaba clases. Entonces, estas escuelas, estas instituciones, para mí eran como lugares sagrados, o sea, era el lugar donde no nada más donde forman guitarristas o músicos, pero donde se vive la música en México y donde se está generando el movimiento también de alguna manera. Y entonces, bueno, hubo una época en donde las clases que daba eran de manera privada, ¿no? Porque acababa de estudiar, entonces yo digamos que me ganaba la vida entre tocando, con concursos y con clases, pero de manera privada. Y para mí siempre había sido como una meta lograr entrar a una de estas instituciones. Y y entonces, en cuanto se pudo, cuando hubo un concurso para entrar como profesor en la Superior de Música, pues yo participé y fue a raíz de ese concurso que yo entré a la escuela y que también con ese concurso me regresé a México, o sea, con esa plaza, bueno, no es plaza, pero con ese trabajo, regresé a México y ya estando en México, pues me fui incorporando cada vez en cuanto podía, en cuanto había una opción, una oportunidad a otras escuelas. Y me encanta, a mí me encanta dar clases, pero me gusta más todavía cuando es en una institución porque tienes ya todo el sistema que te respalda como profesor y no estás nada más, estás con una meta clara, que bueno, es lograr un grado académico o lograr cierto nivel. Cuando son clases particulares, digo, está muy padre también, pero es un poco más libre, no está toda esta estructura que está detrás. Oye, man, y es interesante, ahorita nos platicaste que cuando estabas en tu etapa
haciendo concursos que decías, bueno, es que quiero ser mejor y te ponías la meta de ser mejor contigo mismo, es decir, de cada vez pretender mejorar y mejorar y mejorar. Ahora en tu etapa de maestro, ¿cuál es la idea principal que siempre tratas de inculcar a tus alumnos o nos podrías compartir qué es lo que sientes que debes lo más importante que un estudiante deba tener para poder desarrollarse? ¿Qué es lo que más consideras Ujú. importante que tú puedes compartirle para, para mejorar? Sí, es una pregunta súper difícil que sí me la hago y a veces no tengo clara la respuesta, pero yo sí creo que un punto clave es la motivación. O sea, que un alumno eh, mantenga viva esa llama, esa esperanza de que se pueden lograr los sueños, ¿no? Y si se tiene eso ahí vivo y se tiene esa esperanza ahí, va a estar uno motivado y es más fácil que uno luche por eso. Cuando ya se pierde esa motivación o se pierde la esperanza, entonces yo creo que ya uno está ahí en contra de la corriente y es mucho más difícil. Claro, obviamente yo también busco que hagan pues cosas muy sencillas, hacer muy didácticas, muy cuestiones de la clase y eso sí que toquen de la manera que les voy diciendo y eso, pero creo que lo que más me interesa es que mantengan esa motivación de luchar por sus sueños. Y que de alguna manera es más difícil, ¿no? Porque para cuestiones técnicas y que toquen bien, pues obviamente están los métodos, tanto los que aprendiste como los que puedes incorporar y que con la práctica se pueden ir desarrollando, se pueden ir mejorando, pero sin embargo, la motivación muchas veces, aunque esa práctica o aunque ese nivel vaya subiendo, a veces es difícil mantenerlo, a veces está más bajo que el nivel. Claro, y además, bueno, todos sabemos, nosotros sabemos que este camino es un camino pues sin fin, ¿no? Un camino que uno lo empieza a caminar y sí, logras metas, logras ciertos, eh, llegas a lugares, pero el camino sigue, ¿no? Y, y eso a veces de estudiante, no todo el mundo lo tiene claro. Hay quien piensa que a cierto nivel, después de ciertos años ya tiene que, no sé, que tocar de cierta manera o lograr ciertas cosas. Y bueno, eso ya también se vuelve algo muy personal, pero lo que sí creo que el camino es tan largo, tan difícil, que es importante también para uno mismo mantener esa motivación. O sea, a mí me pasó también que cuando yo acabé mi maestría de guitarra, pues me enfrenté un poco a la realidad que era, ok, ya estudié, no tengo trabajo, no tengo conciertos casi, no tengo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces de repente a mí me costó trabajo encontrar, eso me apagó un poquito y pasé un tiempo eh, como luchando con esa cuestión hasta que logré encontrar ya mi motivación otra vez y que creo que eso es lo que a mí me ayuda a salir. Cuando estoy motivado, pues me pongo a tocar, me pongo a hacer cosas con la guitarra y entonces las cosas empiezan a moverse y no Esa, al revés. Ujú. Oye, bueno, sabemos que la música es difícil, ¿no? Cuando estabas en tu época de estudiante y que estabas ganando concursos, ¿veías que podía venir un futuro profesional o laboral difícil en ese sentido? ¿O te prepararon para ello? O sea, en la escuela alguna vez te hablaron, ¿sabes qué? Es muy difícil a veces encontrar esto. Pues bueno, como tal, una preparación, no sabría decir si sí o no, pero sí de repente me acuerdo, por ejemplo, una vez en la clase de armonía, el maestro de repente dijo, a ver, ¿cuántos somos aquí? ¿No? ¿Cuántos son ustedes? Y ella dijo, ya éramos, no sé, 20. Dice, en tantos años van a acabar. ¿Ustedes creen que va a haber 20 puestos de trabajo para todos? Dice, y él, porque también estaba viviendo un momento así donde le costaba trabajo, ¿no? Entonces intentó así como decirnos que realmente no es algo fácil, o sea, que sí tiene uno que pensar en esa situación. Y claro, o sea, van de la mano, o sea, sí vas pensando en eso, pero yo también siempre he sido como muy soñador y, y ese tema de el buscar ser concertista, viajar y todo eso, era algo que siempre me mantenía soñando.
y como que creo que al tener esa motivación, pues yo he trabajado y con ese trabajo es que las cosas se han ido acomodando. O sea, no llegan solitas, llegan con trabajo, con planeación, también buscándolo. Pero claro, hay que tener conciencia y a veces sí es verdad que te topas con pared, como en esa experiencia que te digo que acabé la maestría y de repente no tenía yo nada. Eh, Te topas con pared, pero al fin y al cabo también esa llama que les comento seguía ahí prendida y de ahí me agarré. Muy bien, Oman. Y Ujú. ahora, pues bueno, tú ya eres un maestro, te reconoce el ambiente de la guitarra como un joven maestro ya instalado en las instituciones educativas de nivel superior. Bueno, y además tienes una actividad ya como concertista consolidado. Cuéntanos de tus proyectos como concertista, no sé, que tengas a la puerta. Sí, bueno, pues está, por ejemplo, justo con esta guitarra que pusimos al final, yo estoy ahorita muy emocionado trabajando obras nuevas, entonces quiero preparar eso. Bueno, ahorita también es verdad que estamos enfrentando una situación pues muy particular, ¿no? Con esta situación de pandemia. Entonces, hay mucha incertidumbre, ¿no? De un montón de conciertos se han cancelado, ¿no? Festivales, o muchas cosas se hacen de manera virtual, pues como lo que estamos haciendo ahora. Eh, entonces, sí, adaptarse a eso, pero tal vez es también, puede ser como algo muy difícil, ¿no? Enfrentar esta situación, pero también puede ser un respiro y como una oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Qué quiero? O que ya muchos ya no están viajando mucho, o no están yendo al trabajo, todo lo haces en casa. Entonces, tal vez de alguna forma es una oportunidad también de generar cosas, generar proyectos, pues como el que están haciendo ahora. Viene, claro, de la iniciativa de ustedes, pero un poco adaptándose a las circunstancias actuales. Ya. Maestro Pérez. Sí. Oye, man, y sobre estos proyectos que nos estabas platicando, bueno, lo que estamos viviendo, como bien dices, todos estamos enfrentando este problema pues de la pandemia en todo el mundo, obviamente, ¿no? Es una situación global que afecta muchísimo y particularmente, yo creo, en el lado de los músicos. Pero como bien dices, esto nos ha llevado pues a reflexionar y a ver la manera de ver las cosas o de hacer las cosas diferentes, ¿no? De manera Ujú. diferente. En este panorama, dime cómo has enfrentado tú, es decir, la situación en cuanto a tu actividad laboral, ya sea como docente o como músico. Es decir, has visto en eso que tratas de inculcar mucho a tus alumnos, que es la motivación, cómo ha estado en la cuestión de las clases, si se ha venido para abajo, qué dificultades has enfrentado en las mismas clases. Eso, Ujú. eso es algo que todos estamos padeciendo. Pues sí, de verdad esta situación pues nos agarró a todos en curva, como decimos, ¿no? O sea, nadie estaba preparado para algo así. Antes, a mí alguien que me dijera, oye, das una clase en línea, yo hubiera dicho que no. He dicho, no, no, no me gusta, ¿no? Y ahora pues todas son así. Y entonces te empiezas a enfrentar con el problema y pues nosotros nos adaptamos. Por ejemplo, desde tener las herramientas necesarias para dar una clase en línea, como pues internet, una cámara decente, ¿no? Un audífono o algo para que te escuchen, un micrófono. Son cosas que tal vez antes no pensábamos que se necesitaran para un profesor o para un músico. Un músico, imagínate, ahora todos tienen que saber grabar videos, ¿no? Porque además lo tienes que saber tú porque no vas a ir tú a grabarlo porque tienes que ser en tu casa, no puedes salir. Entonces, tiene uno que aprender cuestiones de tecnología. Yo no sabía nada de cámaras, me metí a ver qué cámaras se puede usar desde mi perfil, que yo no soy eh, cineasta, ¿no? Yo soy guitarrista. Entonces, tiene que ser algo que dé la calidad que a mí me gustaría tener, pero que también sea fácil de usar. O sea, son un montón de cosas a las que nos hemos tenido que adaptar. Pero, ¿sabes? Lo chistoso es que eso ya estaba ahí. O sea, todo esto, el dar clases en línea, la educación online, las cámaras, todo eso ya estaba ahí. Y había gente que lo aprovechaba. Muchos maestros han hecho carrera así, dando clases en línea, desde antes.
casi que con esto, bueno, nada más pues nos unió a todos a lo mismo, pero hay incluso plataformas que son ya conocidas de educación en línea y todo, pues ya venían moviéndose. Entonces, digamos que la pandemia nos pone de frente con la realidad, que lo que pasa es que también como músicos clásicos a veces somos muy de tender hacia la tradición, hacia el pasado, ¿no? Es casi hasta se ve bien que a alguien así como que no le guste la tecnología, ¿no? No sé, que no quiera dar un concierto con un buen micrófono, ¿no? Porque se escucha mejor la guitarra. No sé. Eh, a veces hay quien piensa así y cada quien, ¿no? Es muy respetable, pero la verdad es que los tiempos actuales y las nuevas generaciones ya están pidiendo otras cosas. O sea, hoy en día hay muchas herramientas en línea, en internet, de educación, de recursos, de libros, de videos, de todo, que pues tenemos que estar al nivel si queremos estar actualizados. Así es, y esa es una resistencia, como bien dices, que prácticamente nos obligaron a hacerlo, ¿no? Es que pudieron haber pasado a lo mejor 20 años y si no hubiera una situación como esta, hubiera sido más difícil. Yo creo que hay colegas que a lo mejor les cuesta trabajo estar como nosotros ahorita frente a una cámara y hacer lo que dices que has hecho, es decir, comprarme la cámara, ponérmela, Sí, grabarme, publicar, claro. son cosas que es difícil. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de nuestras actividades, por así decirlo, ¿no? Como músicos, pero pues ahora tenemos que hacerlas. Exactamente. Todo el mundo entiende que un músico necesita un buen instrumento, ¿no? Pero pocos creen que se necesita también saber cuestiones de grabación. Hoy en día es así. O sea, cada vez más están a la mano los recursos para, por ejemplo, para hacerte una buena grabación, para tú después, no sé, mostrar tu trabajo y conseguir conciertos, ¿no? No sé, hacerte un buen video para promocionar un concierto o lo que quieres tocar. Y son herramientas necesarias para los músicos y que tenemos que aprender a usarlas. Y que aunque vuelva a la normalidad, como que esto ya llegó para, así como el virus llegó para quedarse, estas tecnologías, estas Sí, prácticas llegaron para quedarse, ¿no? sí, sí, sí. Sí, o sea, tuvimos que ser forzados, pero ya que estamos ahí, pues hemos ganado muchísimo. Oye, man, ¿cómo ves, ya de una manera general, cómo ves el movimiento de la guitarra en el mundo? ¿Hacia dónde crees que apunte? Es decir, yo creo que hay yo he notado algo muy particular en la guitarra y será la mejor, o tengo mi opinión viciada, por así decirlo, porque soy guitarrista, pero veo que se hace más gremio o se hace más comunidad que en otros instrumentos. Veo más festivales de guitarra que de piano, que de flauta, que de lo que sea. Sí, 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 es un fenómeno muy particular que yo creo que viene un poco de la historia del instrumento, cómo se ha posicionado en el ambiente clásico. Y, y siempre como que he tenido esta idea de que la guitarra estaba un poco rezagada, ¿no? Que mientras que los conservatorios ya tenían todas las carreras, la guitarra fue de los últimos en incorporarse y todo. Y creo que eso ha sido algo que se ha quedado ahí un poco en el imaginario, porque ya no es real, o sea, ya la guitarra, o sea, cualquier compositor serio compone para guitarra, cualquier conservatorio importante tiene guitarra, o sea, ya la guitarra es parte íntegra del medio musical. Pero sí es verdad que de alguna forma en la mentalidad está ahí como que estamos rezagados y, y pues buscamos abrirnos espacios como guitarristas, creo yo. Y tienes razón que hay un mundo exclusivo de la guitarra, un mundo musical, en donde pocas veces entran otros instrumentos o, o donde la guitarra pocas veces se sale. Pero no es así, o sea, hay un mundo también eh, de música, de conciertos, en donde hay músicos guitarristas que se desenvuelven en ese mundo. Y a veces pasa que esos que se desenvuelven en ese mundo no se desenvuelven tanto en el mundo de la guitarra como el que estamos hablando. Es un fenómeno real que es muy interesante. Y yo no sé, tal vez una forma de ir balanceando la situación es pues hacer música de cámara con otros instrumentos, ¿no? Salir un poco
de esa burbuja en la que estamos. De hecho, vemos que has trabajado, has tocado varios conciertos. Aquí tocaste el concierto en Toronto, tocaste, si mal no Ah, sí, recuerdo. Has sí. tocado también el concierto Villalobos. El Villalobos, el Aranjuez. Sí, sí, bueno, eso es con orquesta, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que casi para todos, pero para mí el tocar con orquesta es así como un sueño, ¿no? Es de repente justo sentirse en medio de ese mundo musical, ¿no? Ya no tanto el mundo guitarrístico. Y sí. ¿Tu primer concierto para guitarra, cuál fue? El primer concierto que tocaste. Así, pues fue, bueno, fue en mi época de estudiante con la orquesta de la escuela, el Castelnuovo Tedesco. Ah. Sí. Y ya, digamos, después con alguna orquesta ya profesional, fue en Holanda, con un concierto en un festival de guitarra. Sí, Oye, porque yo me Omar, acuerdo cuando tocaste el Toronto, que era la primera vez que tocabas el Toronto, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y de hecho no lo he vuelto a tocar. Me encantaría tocarlo, pero no se ha dado. Omar, y también haces música de cámara con otros guitarristas de renombre, ¿no? Sí, bueno, claro, o sea, a mí la música de cámara me encanta. Y pues de alguna manera es como un pretexto también para juntarte con amigos, para, para hacer proyectos en conjunto que ya se vuelve mucho más interesante la actividad musical así. Y entonces a mí me encanta, por ejemplo, tengo con amigos guitarristas, ¿no? Pues hacemos, tenemos un cuarteto, el cuarteto Sensemayá, o a veces también con otros instrumentos como la flauta, con violín, incluso con canto, he hecho cosas. Sí, a mí la música de cámara es algo que me gusta y, y que yo creo que se puede llegar a una cuestión de comunicación todavía mayor. Eh, Ujú. Man, pues ha sido muy grato tenerte con nosotros, platicar contigo siempre es muy ameno, se nos fue la hora rapidísimo, pero antes de terminar quisiera hacerte un par de preguntas que prácticamente me las contestaras como si fuera en una palabra. ¿Qué es para ti la música? Híjole, para mí la música es mi vida, es mi vida, no sé. La guitarra, Sí, 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 o sea, es mi concepción de la vida. Bach, Bach. Ah, o sea, perdón, me estás así diciendo, ok, la guitarra es mi instrumento, ¿no? Y Bach es como un santo, así. Ponce, Ponce es mi guía. la enseñanza musical, La enseñanza musical, pues es mi motor. los concursos, Los concursos, ah, pues fueron motivación. un concierto. Un concierto es mi motivación. Muy bien. Una grabación, un disco. También, o sea, es mi motivación. O sea, toda la actividad profesional en mi instrumento, eso me motiva para buscar hacer más. Qué bien, interesante. Maestro Camero, ¿algo que quisieras agregar? Pues yo estoy muy contento, maestro. El maestro Mann es un ejemplo de la trayectoria, esas cosas que ha comentado desde que empezó su primer concurso aquí en Culiacán, que es significativos para nosotros, ¿no? Que alguien con esta trayectoria diga, ahí empecé con ustedes, ¿no? Y justifica y nos da la perspectiva de la misión de la fundación, ¿no? Porque la historia de Oman seguramente es la historia de otros guitarristas que vamos a estar entrevistando, ganadores del concurso, y me emociona pensar que puede ser la historia de las futuras generaciones, ¿no? Que ahora ven a Oman como un ejemplo a seguir, pues, ¿no? Claro que sí. No, a mí también. Yo siempre se lo he comentado a Oman personalmente, que un guitarrista, una persona a la cual admiro mucho. Una, en primer lugar, porque siempre tiene una actitud así como lo está diciendo, motivadora, siempre muy sonriente, siempre muy optimista, incluso cuando tuvo ese problema de salud, alguna par de veces que le marqué, siempre con ese ánimo contestaba el teléfono. Y pues obviamente esa personalidad para mí, yo es una conclusión personal, yo creo que ha sido parte fundamental del éxito que ha tenido como concertista, que ha tenido como en lo que es ganar los concursos, y que seguramente
sus alumnos estarán muy orgullosos de él. Hay muchos comentarios, hay varios comentarios. Los saluda Carlos Alberto Viramontes Díaz. Maribel Macías Barrera dice, qué interesante entrevista, muy interesante y para mí muy motivadora. Mira, Omar, lo que acabas de decir, que es lo que quieres, más bien el sello que quisieras dejar en tus alumnos, pues se transmite la verdad y eso es muy importante. Muchas veces los maestros, nos han tocado maestros, a lo mejor que han querido enseñar o porque sí lo enseñaron, lo aprendieron ellos, de a través de ser duros, a lo mejor mejorar, pero aquí la visión que tiene Oman, pues es muy interesante en la cuestión de ser más motivador o más facilitador. Sí. Pues muchas gracias a ustedes por, no nada más por esta entrevista que yo me he divertido mucho y la he pasado genial con ustedes, sino por toda esa labor que hacen por la guitarra, no nada más de Culiacán, sino yo digo del mundo y de México, obviamente. O sea, han sido, eh, o sea, uno no hace el trabajo solo, se necesitan también el trabajo de gente como ustedes, ¿no? Que lucha y que da sus horas, pone ahí un montón de esfuerzo, pues por la guitarra, básicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que pues también ayuda muchísimo, o sea, uno no está solo y es con el trabajo en conjunto que se logran las cosas. Y les agradezco de verdad, de corazón. No, al contrario, man, van a seguir llegando comentarios, ahí los vas a poder leer después, ya que termine el programa, los vas a poder leer. Como siempre, ya sabes que aquí en Culiacán, esta es tu casa, yo te lo, te lo he dicho cuando llegues, esta es tu casa, aquí Así me tienes siento. amigos, Bueno, y realmente, pues ya sabes que aquí vas a tener las puertas abiertas para cualquier proyecto que quieras tú, poner a consideración, precisamente por eso, porque queremos, como lo dijo el maestro Camero aquí en la Fundación Cultural de la Guitarra, que sea una plataforma de crecimiento para todos. Es decir, y tú tienes muchísimas cosas que compartirnos y tendrás más cosas, obviamente, porque cada vez sigues creciendo como artista, como músico y ni se diga como persona, y tienes muchas cosas que compartirnos. Así es que vamos a estar muy pendiente de todo lo que hagas y aquí estaremos en contacto contigo. Gracias de nuevo y pues un abrazo de corazón. Bien, igualmente. a nuestros amigos que se conectan como cada domingo, les agradecemos muchísimo su preferencia, el que nos regalen parte de su tiempo para conectarse. Maestro Camero, un placer un domingo más y nos vemos a la Igualmente, próxima. próximo domingo. Hay que anunciar también que agradecer primero que nada, como siempre, a las instituciones que son parte también de esto, como el Instituto Sinaloense Cultura, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que es el patrocinador principal del concurso internacional de guitarra, para que vean que gracias a su esfuerzo también podemos contar historias como las que cuenta Oman Kaminsky. Esto es bien importante, rescatar la labor de las instituciones que están codo con nosotros. Recordarles a nuestros amigos guitarristas también que está en línea la convocatoria del concurso internacional de guitarra que se celebrará el próximo mes de marzo. Y pues nuevamente agradecemos su preferencia y nos vemos el próximo domingo con un invitado también especial que es Chris Lobo, ¿verdad, maestro Camero? Correcto, así es, el próximo domingo. Bueno, entonces los esperamos. Oman, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a los dos y a Hasta la todos por allá en Culiacán. próxima. Gracias.